Brasil, acá no es médico, es fisiólogo, y trabaja en Alemania, en la Universidad de Múnich, y él se dedica específicamente a buscar explicación de por qué lo que hacemos los kinesiólogos funciona. Por eso es una mirada que para mí es muy interesante, ¿no? La que él propone. Pensé que anda media leña la cosa cada día. Bien. Primeramente, tenemos que saber de que, como dijo Camilo, ¿no? Forma parte del sustrato anatómico del aprendizaje. Durante mucho tiempo, la neurociencia y el aprendizaje y la pedagogía estuvieron divorciados. Más de 50 años. O sea, la pedagogía sostenía teorías de aprendizaje o modos de aprendizaje y investigaba eso, y la neurofisiología, la neurociencia no podía explicar el aprendizaje. No había una cohesión entre lo que era todo más mirado a la clínica. Todo el desarrollo de las ciencias más duras de la medicina siempre se enfocan en el conocimiento de la patología, porque la patología se puede estudiar, lo que es fisiológico se tiene que estudiar en otros animales, por supuesto, porque no podemos hacer experimentos en humanos para ver. O sea, vamos a agarrar a los niños, vamos a agarrar a 300 niños, los vamos a sacrificar o vamos a hacer experimentos con ellos, ¿no? Y se conocen básicamente dos tipos de plasticidades, ¿no? Es una maduración estímulo dependiente, ¿no? Cuando estamos en la vida embrionaria, la vida fetal, eh, en la cual la genética nos indica que tenemos millones de neuronas y estas se van a ir disminuyendo en un proceso denominado poda selectiva. Esa poda selectiva neuronal o de sinapsis corresponde a un proceso en el cual se van refinando los mecanismos plásticos para que nos sirven, para que nos van a servir para movernos y interactuar de una manera efectiva en el ambiente, ¿no? En toda situación de aprendizaje hace falta nuevas conexiones. Las conexiones son fundamentales para poder aprender algo, ¿no? Y obviamente que en caso de patología hay factores neuroplásticos, que es un tema que yo voy a tratar de hacer lo más simple posible, ¿no? ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? A nivel microscópico tiene las redes neuronales, ¿no? Que son el sustento fisiológico para que a nivel macroscópico las distintas estructuras del sistema nervioso se organizan jerárquicamente, ¿no? De menor complejidad hacia la mayor complejidad. Las estructuras de mayor nivel y mayor complejidad son las que van regulando las acciones de los niveles más bajos. Y el ápice de todo esto corresponde a la corteza cerebral, ¿no? En las áreas corticales, en las cuales tenemos la división, ¿no? De la corteza con sus funciones tan específicas. Esto a fines del siglo XIX, un neurólogo, Penfield, estudió este mapa y hizo toda esta clasificación, este mapeo de la corteza cerebral, estableciendo las áreas funcionales que se representan para cada parte del cuerpo. Específicamente en el área somatocorporal sensitivo-motora, se observa siempre en el músculo de Penfield esta figura eh, con una gran boca, ¿no? Porque ocupa gran parte de la corteza cerebral, se utiliza para poder coordinar los movimientos de la boca y de las manos, y de una manera mucho de relación de menor cantidad de territorio cortical, se le dedica al control de los miembros inferiores y los brazos y el tronco, ¿no? Bueno, esto rige este principio: cuando más importante es el estímulo, mayor complejidad de acción tiene, más neuronas necesita, ¿no? Por eso la función neurofacial
necesita muchísimas representaciones corticales para poder funcionar, porque tenemos que tener cuestiones tan disímiles como las cuestiones de alimentación y del lenguaje y del habla. Bueno, fíjense qué pasa cuando se lesiona un nervio periférico, ¿no? A nivel del homúnculo, ¿no? Cuando hay una lesión del nervio periférico, acá, el homúnculo, o sea, la porción del homúnculo en la cual está impactando este nervio periférico, se lesiona, deja de emitir información. Después de un tiempo, esta lesión muscular va pasando y se va reorganizando, en algunos casos de la manera que estaba antes de la lesión, y en otros casos siempre con una reorganización un tanto atípica. Entonces, esto determina el saber de que el sistema nervioso tiene la capacidad de reorganizar estos homúnculos, esta organización somatotópica. Yo hice un curso con el doctor Anunciato hace muchos años, y él se refería mucho a los trabajos de Víctor Hamburger, ¿no? Entonces, Hamburger, ¿qué hizo? Tomó un embrión de pollo, ¿no? Y contó la cantidad de motoneuronas en el segmento medular destinados al ala. No sé, pongamos cuatro para cada ala, ¿no? Cuatro, para poner un número, 4, 10 para cada. Entonces, estirparon un ala de este embrión de pollo con la teoría de decir, bueno, si estirpamos el ala, cuando nazca el pollo, van a ser sin motoneuronas del lado del ala, porque las neuronas sobreviven gracias al estímulo que le permite el movimiento del ala. Eh, y lo que hicieron a ese experimento, y cuando sacrificaron el animal, finalmente, para comprobar su teoría, se dieron cuenta que efectivamente del lado del ala estirpada, había muy pocas o nulas motoneuronas. Pero, sorpresa para ellos, la mayoría de esas motoneuronas habían migrado hacia el otro lado. Entonces, ¿por qué migraron hacia el otro lado, no? Ese es el viejo experimento de Víctor Hamburger de la década del 40 específicamente, 1940. Hamburger ya hizo este estudio. Por otro lado, Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Los fisiólogos españoles, el fisiólogo español ya había establecido que para aprender algo hacían falta nuevas conectividades, ¿no? Y después, en el transcurso, todo esto es la historia de la neuroplasticidad, cómo fue llegando hasta el día de la fecha, ¿no? Se empieza a estudiar la eficacia o la presencia de los factores neurotróficos. Hoy no hablo de factores neurotróficos, ¿no? Pero los factores neurotróficos son una suerte de target químico que permite que las redes sinápticas se orienten hacia determinado lugar, ¿sí? Otro ejemplo, otro experimento que se hizo también en la década del 50, 60, fue estudiar el mecanismo fonológico de unos pájaros, no recuerdo la raza de estas aves, pero entonces tomaron un ave, primero hicieron una observación de un ave que cantaba, entonces se dieron cuenta que la ave que cantaba era macho, era el sexo masculino, y el ave que no cantaba, que recibía el canto pero de una manera, era femenino. Entonces establecieron de que, de acuerdo, había diferencias sexuales que caracterizaban este desarrollo distinto, porque evidentemente cuando sacrificaron las aves, el ave macho tenía una organización somatotópica en relación al lenguaje distinta del ave femenina. En verano. En invierno encontraron otra vez, o hicieron una observación de estas aves, y se dieron cuenta que en invierno la que cantaba era el ave femenina.
y la que no cantaba era el ave macho. Entonces, otra vez sacrificaron las aves y se dieron cuenta que esta estructura que en el verano estaba presente, mediada por factores de apareamiento, evidentemente, se había desarrollado en el ave macho y que se atrofiaba en el invierno. Y la hembra lo generaba porque se usa como un mecanismo para llamar al macho, para ayudar a cuidar a las crías, etcétera, etcétera. Entonces ya es más biologista que no nos importa. Pero sí, entonces se ve en estos ejemplos que el sistema nervioso cambia. Y cambia siempre por la periferia, ¿no? La periferia, y el kinesiólogo es el profesional de la salud que está justamente en la periferia del paciente, ¿no? Entonces, el aumento de la estimulación sensorial periférica, ¿no? Y de la piel, de las mucosas, produce un aumento de la representación cortical de la zona estimulada, ¿no? Por ejemplo, en un experimento con monos, ¿no? En los cuales se frotaban los dedos y se veía cómo se aumentaba esta representación sensitiva en el mapeo cerebral. Bueno, fíjense, ¿no? La Profe, corteza motora tiene un homúnculo que es análogo al sensitivo, y cuando hay una lesión periférica, ¿no? Del área de la función motora, el área cortical que está desarrollada, dirigida, ¿no? Para esa función, pierde su capacidad de control, ¿no? No puede reaccionar, no puede disparar las reacciones musculares y en pocas horas intenta controlar, ¿eh? Intenta controlar. Hola, Ale, ¿cómo andas? Ya te vi, estás cagado de frío. está Intenta fresco, ¿cómo controlar andan? y aparece una reorganización motora muy rápida, y esto es probablemente lo que sucede cuando ustedes van a ver a los pacientes que tienen un ACV, un accidente cerebrovascular. Lo van a ver el paciente que en el transcurso de 48 o 72 horas hace un cambio muy significativo, ¿no? Por eso las evaluaciones son constantes. Por supuesto que no vuelve a funcionar todo igual, depende del tipo de lesión que tenga, ¿no? Profe, Sí, una persona puede llegar a un nivel de motor del lado contrario, o sea, si una persona es de derecha, puede llegar a que su miembro izquierdo se maneje similar al derecho, o siempre va a haber uno que se maneje mejor, por así decirlo, si tiene los dos miembros, por así decirlo. por la lateralidad siempre hay un lado que es dominante sobre el otro. En algunos sujetos ambidiestros, que son algunos sujetos nomás, ¿no? Se nota que pueden manejar exactamente con la misma calidad de movimientos un hemicuerpo que el otro, pero son escasos. Sin embargo, cuando vos entrenás estas funciones, se logran entrenar, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes que, no sé, pierden el brazo por amputaciones, el lado dominante para la escritura, después aprenden a escribir con el lado no dominante y lo logran hacer. Sería discutible pensar si lo logran hacer de la misma manera, porque el desarrollo de la escritura, por ejemplo, es un proceso que se inicia a partir de los 3 años, cuando comenzás a garabatear un papel, y después tuviste jardín de infantes, tuviste 7 años en la primaria, 5 años en el secundario, cuando menos, cuando poco, ¿no? Y si vos, un tipo que tiene 25 años, cuando ya egresó del secundario, pierde un brazo, el brazo hábil para la escritura, y luego se entrena, debería entrenarse todos esos años que puso en la escuela, 20 años aproximadamente, para poder decir que si es que escribe igual. Pero eso es mi opinión, ¿no? Si no, estamos siendo imparciales, siendo parciales, perdón, porque estamos diciéndole, bueno, a ver, hacer tratamiento intensivo de un año y es insuficiente en cantidad de tiempo, ¿no? Es insuficiente.
Hay, por ejemplo, teorías en cuanto a la rehabilitación neurológica de pacientes en las cuales se utiliza la restricción del movimiento del lado sano, solamente para pacientes hemipléjicos. ¿Qué es esto? Restringir el movimiento fijándole el lado sano para que el paciente se obligue a moverse con el lado pléjico. Y en algunos casos funciona, en no todos los casos funciona. La información que hay a nivel de redes sociales al día de hoy es que te dicen de que en todos los casos funciona eso, y eso es una gran mentira, porque primeramente que vos tenés que tener un paciente que tenga la capacidad de dirigir el hombro, el codo y la muñeca, mantener la muñeca extendida, con poca función de mano, pero una mano que puede cerrarse y abrirse, para que entre dentro de esta estadística. Pero los grupos de pacientes que pueden hacer eso, en mi experiencia, pueden mejorar con otras terapias, no específicamente atando el lado sano, ¿no? Es como un recurso. Yo he utilizado terapia restrictiva de movimiento, a mí nunca me sirvió. No sé si estaba mal aplicada, pero o mal seleccionado a pacientes, ¿no? Yo siempre voy usando las cosas por desesperación, cuando estas cosas no me convencen, pero ya no me queda qué hacer y bueno, ¿qué me queda peor que probar? Nada. Peor que intentar algo que no funcione es no intentarlo, claramente, ¿no? Bueno, la reorganización neuronal, ¿no? Primeramente tenemos la recuperación de la eficacia sináptica. ¿Qué es esto? Cuando hay un proceso patológico, ¿no? Y este proceso patológico lleva a la aparición de un edema, y este edema comprime una vía nerviosa. Una vez que ese edema se reabsorbe en aproximadamente 7 días, si es que la vaina de Melina está indemne, el paso del impulso nervioso se puede realizar por esa vía todavía. Entonces, quizás también esa es otra de las cosas que vos ves en los pacientes cuando tienen un ACV hemorrágico isquémico, porque cuando dan a medida digamos, el accionar médico tendiente a controlar este edema, rápidamente ves cambios en estos pacientes. Todo depende de la extensión de la lesión, ¿no? Sin embargo, mi experiencia me indica de que hay pacientes que te sorprenden. Yo tengo para contarles 2 casos. Horacio, que justamente falleció el martes pasado, o este martes. Ayer no, el martes pasado falleció. Horacio era un cirujano ambidiestro, justamente eso. Miramos que lo que hablábamos recién, ¿no? Era un tipo que era muy impresionante, yo nunca lo vi operar. Yo lo comienzo a tratar después de su lesión. Él tiene un traumatismo, un accidente de auto gravísimo, gravísimo. Es un tipo que andaba muy fuerte, muy fuerte. Un tipo que andaba arriba de 190 por, por las rutas. Y en un momento va a pasar un camión que estaba parado, y cuando se tira para pasarlo venía otro camión de frente, entonces se tira, pero no pudo frenar el auto y se tira a la banquina, y en la banquina había un camión con acoplado parado. Así que se metió abajo del acoplado, tiene un traumatismo craneal encefálico terrible, con hundimiento del lobo de cráneo, con el síndrome de hipertensión de craneal asociado, etcétera, etcétera, arrancamiento del plexo braquial izquierdo, y literalmente, chicos, el cerebro de ese muchacho estaba licuado. Que vos cuando ves la resonancia magnética tenés que ver los ventrículos, tenés que ver si la línea media está conservada, ves el tálamo, ves los ganglios de la base, ¿no? ves el cuerpo calloso. Y ahí lo único que veías en la resonancia era una masa informe gris, que ocupaba todo, ¿no? Pero todo como si fuese un relleno de un licuado. O sea, si vos licuaste algo, lo pusiste en un vaso, ni más ni menos que eso era. Y Horacio volvió a caminar, volvió a hablar, y no solo eso, sino que siempre mantuvo indemne su memoria médica, ¿no? Horacio estaba despertándose del coma en un momento. Cuando los pacientes se despiertan del coma, no es como en las películas, les aviso, ¿no? Nunca es como en las películas.
El paciente se despierta en coma y está en un estado de irritabilidad que lo lleva a Cristo. Y yo en esos días debuto con un cólico renal, entonces yo le cuento, le digo la primera parte, le digo, vos sabés que el viernes cuando me iba a mi casa me empezó a doler la cintura, sentí como que se me clavaba la costura del pantalón en los genitales, me revisé y no tenía nada, y qué sé yo, y me dolía mucho, y me miró así, levantó el dedo y me dijo, cólico renal. Rapidísimo el tipo, ¿viste? Bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Se notó en él ese momento en el cual el edema se dio y permitió ver este fenómeno neuroplástico, ¿no? Que es uno de ellos. Otro elemento neuroplástico microscópico corresponde a la potencialización sináptica, ¿no? Entonces, ¿qué es la potencialización sináptica? Es la migración de los factores neuroactivos, neuromoduladores, los neurotransmisores, hacia los puntos activos de contacto de la neurona. En este punto sería este grafiquito que tenemos acá, ¿no? Acá tenemos que en esta neurona hay 4 puntos de contacto. Cuando falla una ramificación para establecer esos puntos de contacto, los neurotransmisores contenidos en estas prolongaciones vuelven hacia el neuroeje y las envían para poder redirigirse de los puntos de contacto activos. Un tema, el dibujito muy lindo, pero está dibujando dos o tres neuronitas. La realidad es que a nivel de la corteza cerebral hay muchos contactos. Los contactos sinápticos entre las neuronas se cuentan de miles a cientos de miles. ¿Sí? Entonces, no es que tenés una neuronita que hace sinapsis con otra así solamente y no hay nadie más que intervenga. No, la realidad es que es mucho más complejo que eso. Yo digo, hay promiscuidad neuronal, ¿viste? Pero están todas conectadas con todas. Bien. Entonces, la potencialización sináptica significa la movilización de los neurotransmisores de un punto hacia otro, hacia el punto que quede activo. Y esto no sucede siempre, no sucede solamente en caso de patología, también sucede en caso de aprendizaje, ¿no? Por otro lado, otro mecanismo neuroplástico que tenemos para mencionar es el aumento de la sensibilidad de las células desaferentadas, lo que está marcado como 3 acá. Entonces, cuando se eliminan botones sinápticos, no se generan nuevos receptores posinápticos. Y el ejemplo clásico es esta vez, ¿no? La hipersensibilidad dopaminérgica en el cuerpo estriado después de la lesión de nigroestriada en el Parkinson. Entonces, la potencialización sináptica es la modificación de la ubicación y de interacción del neurotransmisor a nivel presináptico, y el aumento de sensibilidad de células desaferentadas es el mismo mecanismo, pero a nivel posináptico. ¿Sí? Después tenemos la recuperación de las sinapsis silentes. Vieron que hablábamos recién, decíamos de que desde que estamos en la vida intrauterina hasta la niñez, pasamos por este periodo de poda selectiva y hay muchas neuronas que mantienen un grado de interferencia mínima que les permite la supervivencia. Esas neuronas están en un estado de pausa eterna, por así decirlo, y se denominan silentes porque a fines del siglo XIX la única forma de estudiar si había conductividad neurológica correspondía a poder a, a amplificar el sonido para captar el chasquido que hacía el paso del impulso nervioso. Entonces las zonas que no encontraban eso eran zonas silentes. Y estas neuronas silentes, en caso de necesidad, se reclutan para poder intentar recuperar la capacidad funcional. Y eso da lugar a pensar en el otro concepto de neuroplasticidad microscópica que corresponde a la hiperinervación.
¿no? La hiperinervación hace referencia a este concepto o a esta realidad de las miles de vías que tenemos en la vía intrauterina y que están totalmente indiferenciadas, ¿no? Por ejemplo, un niño en la vía intrauterina se empuja con los pies contra las paredes del útero de la madre y apoya su cabeza en otra parte del útero y cuando apoya su cabeza estabiliza la misma y empieza a moverla y muchas veces de glúteo. Entonces tenemos un estímulo en la planta del pie que desencadena el mecanismo del utorio de una manera directa, porque están todas las sinapsis hiperinervadas. Hay una propagación de información con una velocidad y una complejidad que es muy difícil de comprender. ¿Sí? Bueno, ¿qué se sabe como factores neuroplásticos? Que cuando una vía está hiperinervada es muy difícil que ésta se pierda. Pero acá necesito que ustedes usen su imaginación. Cuando hay hiperinervación, hay potencialización sináptica y también hay aumento de sensibilidad de células desaferentadas. Porque todo esto que estamos hablando no es que una cosa ahuyente a la otra, no. Una suma a la otra. Y por último, el brotamiento, ¿no? Que es una nueva ramificación que surge de una acción y esta puede darse de dos modos, ¿no? El brotamiento regenerativo y el colateral. Si ven el regenerativo, que está acá abajo a la izquierda, vemos una célula que ha quedado desaferentada, que ha quedado sin su prolongación y la llegada al efector final, y esa neurona, al perder el contacto con el efector final, envía una prolongación hacia una célula vecina que tenga el origen similar, por así decirlo. Acá, claramente, para que esa prolongación se dé así, hace falta la modificación de los factores neurotróficos, hace falta de que haya potenciación sináptica y también aumento de la sensibilidad de células desaferrentadas. Entonces, no es que un mecanismo se da y el otro no, se dan todos juntos. Y el tratamiento colateral, ¿no? Corresponde a que una célula que está desaferentada, esta célula que está acá abajo, debería tener un contacto arriba, esa célula superior desapareció, entonces una célula vecina envía prolongaciones para intentar tomar el comando. En el concepto y la idea es hermoso eso, pero no siempre funciona, ¿no? Y da lugar a mecanismos de neuroplasticidad negativos, si lo queremos llamar, como son las regeneraciones aberrantes, ¿no? Por ejemplo, un paciente con parálisis facial. Eh, las ramas de inervación hacia las glándulas salivales de la boca, salvo la parótida, en el nervio facial, envían prolongaciones y se asocian con las vías del músculo de Horner. ¿Alguien se acuerda cuál es el músculo de Horner y para qué sirve? El músculo de Horner corresponde a la musculatura que constriñe la bolsa lagrimal para la eliminación o para que las lágrimas salgan de la bolsa de lágrimas. ¿Eh? Es el músculo de Horner. En este caso de reinervaciones aberrantes, sucede que el facial envía prolongaciones hacia el músculo de Horner. Entonces el paciente literalmente, cuando va a comer, llora, se dice, ¿no? No es que llore con llanto, pero vas a ver que el paciente empieza con el lago oftalmio, empieza a caerle las, la, las lágrimas cuando ve la comida. Cuanto más hambre tenga y mejor le preparen los alimentos, más se va a notar ese aspecto. Eh, y acá, para entender un poco más también los brotamientos y todo lo que estábamos hablando de neuroplasticidad,
yo siempre hago esta analogía. Imagínense un escenario, ¿no? Un escenario para dar clase. Usted tenés un escenario, tenés luces que iluminan el pizarrón, tenés luces que iluminan la mesa, tenés luces que iluminan las primeras filas y tenés un montón de luces que iluminan de distintas maneras el salón de la gente que asiste. Bueno, se te rompen todas esas llaves de luz y llamás a un electricista y este agarra, como tiene una sola tecla que funciona, coloca todas las luces de esa tecla. Entonces, sí, se prende la luz, pero no se prende con la calidad que se prendía antes. Lo vas a ver mucho en los pacientes neurológicos, los pacientes con hemiplegia, que sí, se mueven, caminan, pero no caminan como caminaban antes. Bueno, empezó por el final. Los mecanismos neuroplásticos decaen con los años, pero se mantienen durante toda la vida, porque son la base del aprendizaje. En los 90 apareció, y en mi opinión, por favor, no tome como que es una verdad, solamente mi opinión, apareció el boom de las células madre. ¿Qué son las células madres? Células madres que han quedado, son células que han quedado en un periodo no definido, no hay diferenciación de las mismas, y en teoría podrían tomar la función que quisieran. Ahora, yo pregunto, si tenemos un sistema que ha aprendido a moverse y en los cuales se involucran factores desde socioeconómicos hasta emocionales, ¿eh? y, y se detecta que este tipo tiene una lesión localizada en un determinado punto y bueno, colocan ahí las células madre. ¿Cuáles son las posibilidades que esas células madres atraigan los patrones de conectividad hacia ella? Son muy bajas. Por eso han fracasado todo el tratamiento con células madre. ¿No? Esta cuestión, porque la neuroplasticidad funciona, pero no funciona arbitrariamente como queremos nosotros. Nosotros tengo un tipo que tiene un traumatismo de cráneo, yo no puedo decir al cerebro, no, no me, no me reinerves el brazo porque necesito otra cosa. Bueno, ¿qué sabemos? Que la plasticidad es universal y permanente, el estímulo periférico es el motor de cambio, los mecanismos microscópicos que hablamos son la base, y el tratamiento debe ser global, precoz y específico. Eh, todo proceso terapéutico de recuperación neuronal, ¿no? Se debería tener como base esta estimulación periférica mediante informaciones de importancia crucial en la organización de los circuitos de redes neuronales. Bueno, eso es una cosa. Espero. Disculpe que tengo sueño, chicos. Para que la plasticidad tenga relación es necesario de que se pueda aprender algo, ¿no? ¿Dónde tengo el aprendizaje? Acá está. Bueno, primeramente tenemos que hablar un poquito sobre la conducta del ser humano. La conducta del ser humano es un producto de un orden evolutivo, ¿no?
Y en ese orden evolutivo funcionan factores genéticos y factores epigenéticos, los cuales interactúan para que se provoquen situaciones de aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje se va a guardar en bloques de memoria, ¿no? Porque, ¿qué es aprendizaje para ustedes? Como adquirir algo que por ahí el cuerpo no tiene idea de lo que es. Sí, adquirir y o modificar conocimientos previos. ¿Sí? Eso corresponde a lo que es el aprendizaje, ¿no? Y para el aprendizaje siempre necesitas las 4 elementos fundamentales: experiencia, repetición, memoria y habituación, ¿no? La experiencia para saber qué es lo que vos te motiva a aprender, o sea, qué es lo que vas a aprender. La repetición para fijar y facilitar estos patrones de conectividad neuroplásticos, ¿no? La memoria para guardar toda la información asociada a este movimiento nuevo. Y la habituación es fundamental para que nosotros podamos disminuir el eje atencional de algunas cosas que son superfluas, como es el medio ambiente, por ejemplo. Y volcarnos solamente a mantener la atención en una sola, en los puntos que nosotros necesitamos hacer. Bueno, voy a hacer un café. Lean eso, a ver que buscamos ejemplos después. Por favor. De memoria, ¿no? La memoria explícita o declarativa. Esa memoria explícita declarativa obviamente no dice ahí, pero se darán cuenta que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer para poder tener conocimiento sobre personas, lugares y fechas y hechos si no tenemos lenguaje que nos permita abstraerlo de buena manera? Y la otra memoria, la implícita, no declarativa, es lo motor, básicamente, ¿no? A ver, a un ejemplo de la carrera de la universidad. ¿Ustedes ya cursaron semi 1, por ejemplo? ¿No? Pero a ver, por ejemplo, el hecho de tomar atención arterial, ¿no? La técnica para tomar atención arterial involucra componentes de memoria explícita y componentes de memoria implícita. ¿Quién se anima a decirme qué componente dentro de la técnica de tomar atención arterial es explícito y cuál es implícito? Explícita, por ejemplo, puede ser en qué lugares tomarlos. No. Explícito es la abstracción del pensamiento, porque vos tenés que escuchar el sonido, ¿no? Escuchar el sonido para poder determinar que en ese momento comienza el primer latido y empezás a contar la cantidad de latidos en un periodo de tiempo. Todo eso es un proceso de pensamiento y lenguaje muy importante. Lo que corresponde a la memoria implícita es la técnica, cómo vos, dónde colocás el manguito, el manguito del tensiómetro, dónde colocás la campana del estetoscopio, cómo la colocas, cuándo lo colocas. Eso corresponde a la memoria implícita. Cómo colocar las manos, cómo insuflás el baloncito, cómo abrís la válvula. Todo eso involucra la memoria implícita o declarativa. Profe, estaba pensando ese ejemplo que estás dando. La memoria explícita sería la parte del por qué en la memoria implícita haces las cosas que haces. Por ejemplo, en este caso de por qué pones el manguito en tal lado, esta parte de la conciencia, ¿no? Claro, sí, y que tiene que tener siempre el sustento del lenguaje. Claro, claro. Sí.
Profe, y cuando relacionamos algún tipo de alimento, por ejemplo, cuando comemos y no sé, hay algún alimento que no se acordaba algo que comíamos en la infancia. Eso es implícito. Perdón, eso es explícito. Eso es explícito. La masticación, la deglución del alimento, eso es lo implícito, ¿sí? Pero vos tenés, si te evoca un recuerdo de la infancia, eso es porque es memoria, ¿no? Entonces, y la memoria tiene una huella némica, se llama, ¿no? Porque vos, después de esto tenemos que hablar del lenguaje, por eso. Hoy tenemos que hablar de neuroplasticidad, memoria y lenguaje. Si no hablamos esto separado, no se entiende. Hay una brecha, una huella, ¿no? Desde el año de vida hasta los 3 años de vida que se desarrollan las primeras cadenas de oraciones con sentido, ¿no? Hay un momento en el cual el niño tiene un conocimiento de lo que sucede en el ambiente, pero no tiene la capacidad del lenguaje para poderlo expresar. Sin embargo, logran abstraer y generar estrategias para eso. Ejemplo, habitualmente los chicos a los 5 o 6 meses se les comienza la papilla, ¿no? Por lo tanto, los padres ya a los 5 o 6 meses los ponen en citas antes de comer. Y el niño se pone intranquilo, entonces ¿qué hace? Le alcanzan cosas, la cuchara o algo para jugar, y el niño se le cae, ¿no? Y con el niño cuando se le cae, estira el brazo como intentándolo alcanzar, y abre y cierra su manito queriendo alcanzar, pero claramente que no alcanza. No tiene conocimiento de profundidad, pero se da cuenta de alguna manera que no lo alcanza. Un mes después, cuando se le cae, lo señala y empieza a hacer ruido porque sabe de que se lo van a alcanzar. No tiene desarrollo de lenguaje, tiene un desarrollo de memoria en la clasificación temporal de muy poco tiempo, es una memoria de trabajo lo que tienen solamente, pero comienzan de esa manera a poder interactuar de manera efectiva con el ambiente. Y en ese momento, esa parte es una parte del proceso del desarrollo de una memoria explícita, pero todavía no es explícita, porque no hay sustento del lenguaje. Te queda un gris ahí, ¿no? Es un ejemplo para pensar. Un famoso caso que se estudió en esto para tener memoria, el caso HM, ¿no? Que este paciente tiene una epilepsia muy grave, le hacen la lobotomía temporomedial bilateral, quiere decir que le sacan la ínsula prácticamente de los dos lados, ¿no? Y genera una amnesia anterógrada. Esto quiere decir que la persona preservó todos los eventos previos a esta cirugía, pero nunca más pudo guardar en su memoria lo que venía hacia adelante. Entonces fue como un momento en la vida, ¿no? Se acuerda desde ese día para atrás y de ahí en adelante todo lo que se vivió esa persona, cada día era nuevo para él, ¿no? Y ahí se vio cómo se disocian la memoria explícita y la declarativa, porque antes se pensaba de que la explícita y la implícita, ¿no? Por ejemplo, este experimento se le dio a dibujar una figura, creo que era una estrella, en la pizarra todos los días había que explicarle cómo hacerlo, porque para él era la primera vez en la vida que hacía ese dibujo, pero cada vez lo hacía más eficientemente. Lo hacía más eficientemente porque iba utilizando los mecanismos de la memoria implícita para el trazado del movimiento, todo lo que corresponde a la motricidad, pero para él era la primera vez en su vida que tenía viviendo eso. ¿Sí? Bueno, acá empecé, hay términos que yo puse, ¿no? Que puse inteligencia, ¿no? No hablamos en el Pablo, no está muy claro, pero si hablamos de clasificación temporal de memoria, tenemos una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo.
Y dentro de la memoria de corto plazo hay una memoria muy específica que es la work memory o memoria de trabajo. Puedes guardar hasta de 9 a 10 ítems solamente en esa memoria y son las que te permiten moverte en el día a día. ¿No? Donde dejas el celu, la llave, el mate donde estaba, todas esas cosas, apagaste la luz, sacaste la basura, todas esas cosas que haces medio automáticas, ¿no? Se guardan en esta memoria de trabajo. Por supuesto que no se puede, la capacidad de memoria es como un disco duro en una computadora, es finita. No tenemos la capacidad de guardado de información eternamente. Entonces, cuando hay bloques de memoria que se deben guardar en la memoria de largo plazo, se genera este fenómeno denominado consolidación, ¿no? La consolidación no es otra cosa más que el guardado de la información en la memoria de largo plazo. Esa memoria que se guarda en la consolidación siempre se organiza en bloques intercalados que se autosostienen y se autoestabilizan uno al otro. Eso lo traduzco al criollo. Tiene dentro de este anclaje que tiene, de este andamiaje de bloques de memoria, tiene que ver mucho los factores emocionales. ¿Sí? Entonces vos te acordás, yo me acuerdo cuando el día que me casé, porque fue un momento cargado de emoción, pero yo no tengo ninguna manera de saber qué ropa me puse la semana pasada. Sí puedo saber qué me puse para mi casamiento. ¿Sí? Porque era una cuestión de... Y porque me fue bien en el casamiento. Si me iba mal, seguramente que lo borrás eso. Bien. También la consolidación se utiliza en la memoria implícita. Que cuando un movimiento pasa de tener puramente una organización cortical a ser de organización subcortical, como lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Cómo se organizaba el movimiento de los ganglios basales y las asas. Bueno, sigámosle. La memoria explícita, ¿no? Tiene un flujo importante de información que viene desde la corteza parahipocampal y perirrinal hacia la corteza entorrinal. Esto actúa como un hub. ¿Sabes qué es un hub, no? Esa cosita que vos compras para ampliar los puertos USB de la computadora. Ese es un hub, ¿viste? Que vos ponés. Te pones una tarjeta de memoria, te conectas 5 o 6 discos duros y no es simplemente un cable más, sino que es un centro que regula el flujo de información. Entonces usted va a tener que buscar todas estas partes que dice, a ver, la vía perforante que conduce señales hacia la circunvalación dentada, las fibras musgosas, desde el área dentada al área cortical A3, ¿no? La corteza entorrinal, que recibe la información de manera polimodal, las informaciones colaterales de Schaffer, ¿no? Que proyecta hacia la corteza A1 y el subículo, y retorna hacia la corteza. Todas estas informaciones son las que van a trabajar ida y vuelta en el componente de memoria explícito. Como ustedes ven acá, el título dice circuitos hipocampales. Entonces, la forma rápida de aprender esto es decir, la memoria explícita o declarativa se guarda en el hipocampo. Después ajustan. Bien. ¿Y podemos utilizar el aprendizaje como herramienta terapéutica? Por supuesto que sí. ¿Sí? Tenemos tres tipos principalmente. El aprendizaje no asociativo,
que responde ante un único estímulo de manera repetitiva, ¿no? Para eso tiene que haber dos aspectos, ¿no? La habituación y la sensibilización. Por ejemplo, ustedes quieren que un paciente se enderece, ¿eh? Entonces ustedes, por ejemplo, hacen un poco de presión sobre el cráneo del paciente. Conectan la presión del cráneo hacia los isquios del paciente y esperan que el paciente responda ante esa presión, ¿no? Entonces, el paciente aprende a conectar de una manera, aprende a habituarse a nuestras manos, el contacto de la mano, y sensibiliza la transferencia de peso. Dale, Camilo. La transferencia de peso hacia los isquios para poder activar los mecanismos de enderezamiento. Eso corresponde a un fenómeno claramente de... En el área de neurología nosotros siempre trabajamos con las manos de tal manera que las manos sean... Nosotros decimos que nuestras manos tienen que ser invisibles, ¿no? Porque cuando vos tocas al paciente, el paciente deja de sentir su cuerpo y empieza a sentir tus manos solamente. ¿Tá? Después tenemos los pacientes, la otra herramienta del condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? Ahí nos permite establecer una predicción de lo que puede suceder entre los estímulos que se están sumando. Por ejemplo, cuando vos trabajas en el paciente el equilibrio, ¿no? Y estableces medidas de desequilibrio sobre el paciente ya empieza a ver los estímulos que empiezan a llegar y empieza a organizar la respuesta de una manera previa, empieza a utilizar una estructura basada en el aprendizaje, ¿no? Y después lo operativo, que es el método de ensayo-error. Entonces voy a decir, fíjate cuando te paras acá, fíjate cómo pones el pie, mira cómo levantar la rodilla, ta, ta. Bueno, entonces, se tiene que codificar la información para guardarla, se consolida para guardar el bloque de memoria a largo plazo, ahí se mantiene almacenado, que es limitada la capacidad, y la definición de memoria debería decir de que es la capacidad de evocar a voluntad el contenido de la memoria. Por eso se habla acá de la evocación o recuperación. O sea, a mí no me sirve nada de decir, sí, yo tengo un alumno allá en Neuquén que trabaja en el área de salud, pero yo no me acuerdo si se llama Bárbara o si se llama, no sé, Roxana o qué sé yo. No me sirve nada para hacer referencia a Bárbara de Luz, ¿no? No me sirve nada. Son informaciones muy vagas. Bueno, fíjense qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? La corteza prefrontal, ¿no? Nos da la capacidad de amnesia. Amnesia es la pérdida de la memoria, ¿no? La amnesia de la lesión prefrontal da lo que se denomina la amnesia de la fuente, ¿no? El paciente recuerda el dato, la información, pero olvida cuándo y cómo le llegó a él esa información. Obviamente que con las instrucciones terapéuticas hay fracaso, paciente que te está explicándole muchas veces lo mismo, y necesita que nosotros tengamos una estructura para darle soporte a esos pacientes, ¿no? Bien, cuando el paciente tiene alterada la corteza extraestriada, la corteza motora y el cuerpo estriado, tiene pacientes, no, perdón, en la corteza frontal y occipital, tiene dificultad para sostener representaciones visuales en la mente, ¿no? Entonces impacta directamente en el aprendizaje basado en imágenes o con demostraciones visuales. Cuando vos le decís, a ver, hacemos este movimiento,
La lesión de la corteza parietal posterior da la alteración de la relación de la imagen corporal y la relación con el espacio. Y la lesión de la corteza inferotemporal da como resultante la prosopagnosia y la incapacidad de reconocer otros familiares. No, esto no importa. Entonces, primero quiero que, si lo tienen más o menos claro, me dicen entonces la memoria explícita, ¿dónde se guarda? ¿Es la consciente, profe? Hipocampo, ¿no era? Ajá. En el hipocampo, exactamente, ¿no? Y la memoria implícita Una era en el cerebelo, otros no me acuerdo. en los ganglios de base y la corteza motora, chicos. Esas cosas trabajan siempre juntas, ¿no? Recuerden, la corteza motora envía la información en los ganglios de base para que se disparen los programas motores, entonces corteza y cuerpo estriado trabajan siempre, ¿no? Y el cerebelo también. Bien, acá presten atención. Vamos a hablar un poquito del lenguaje. ¿Tá? El lenguaje es un sistema de comunicación entre seres humanos. Tiene la principal característica es que mantiene los códigos en común. Si no hay códigos en común, es imposible que el lenguaje cumpla su objetivo de comunicación. Claro, porque le traemos un alemán a la clase ahí, ¿qué van a decir? Algunas palabras para entender, pero no van a entender todo el texto, ¿no? Bien. Es muy complejo el lenguaje, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Tiene procesos fonológicos, léxicos como vocabulario, tiene sintaxis y semántica y pragmatismo, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos, el fonológico nos permite la identificación y discriminar sonidos del habla. Para saber qué sonidos estamos escuchando son del habla y qué sonidos son de otra cosa. El aspecto léxico-semántico corresponde a estudiar o analizar las palabras y los significados de estos, ¿no? La sintaxis, que corresponde a la organización gramatical de la frase, y el pragmatismo, le da o le permite el uso adecuado del mensaje en un contexto particular. Puede cambiar. Disculpe que yo sea tan soez para hablar. Un amigo mío estaba en España y entonces le dijo a una mujer en el transporte público: señor, ¿se puede correr? Le dijo él. Para nosotros correrse es moverse del lugar, pero correrse en Alemania, en España, significa llegar al clímax, al orgasmo. Entonces este chico amigo mío recibió muchos insultos por parte de esta mujer porque le había faltado el respeto, ¿no? Entonces, claramente que el pragmatismo del lenguaje ahí, por desconocimiento, fracasó. Bueno,
Ya sabemos que el lóbulo temporal es el que participa en la producción del lenguaje, en la organización de y en la interpretación del lenguaje, y el lóbulo frontal es el que organiza los mecanismos motores para que este lenguaje se pueda expresar, sea de organización sea el lenguaje o la comunicación sea expresado a través de señales, de signos, eh, o, o palabras, ¿no? O escrito. El lenguaje hablado, escrito o gestual. Y acá tenemos que hacer una diferenciación entre qué es lenguaje y pensamiento, ¿no? El pensamiento es la capacidad de generar conceptos e inferir en ideas nuevas, ¿no? Aunque no haya esta mediación lingüística, ¿no? Es esto que yo les contaba de los niños a los 5 meses de edad. Esta cuestión, el chico piensa de qué manera puede recuperar la cuchara. Y de alguna manera se logra establecer eso, ¿no? Integra la percepción, la memoria, la emoción y la atención. Entonces, ¿quién me dice qué es percepción? ¿Me están escuchando? Cómo comprendemos e interpretamos ese estímulo. Exactamente, cómo lo interpreta cada ser humano, cada cosa. No es solamente la recepción del estímulo, sino una integración del estímulo sensitivo y un establecimiento de una respuesta cognitiva, emocional o motora ante ese estímulo. Es una percepción. La memoria ya sabemos lo que era, dijimos que era la capacidad de guardar información y de evocarla a voluntad. ¿Y la emoción qué será? ¿La qué, profe? No te escuché. La emoción. Puede ser cómo reaccionamos frente a alguna situación. ¿Cómo sería? Cómo reaccionamos frente a una situación. Por ejemplo, veo un perro que me quiere morder y siento miedo. Parte de una Ajá. emoción. Bien. Sentís miedo. ¿Cómo sabes que sentís miedo? Por una experiencia previa que antes me mordió un perro cuando lo vi en la misma situación. Está bien. Pero ¿qué parte del sistema nervioso se te manifiesta siempre cuando tenés que manifestar tus emociones? El simpático. El sistema nervioso autónomo, muy bien, Samuel. El sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático, cualquiera de los dos, ¿no? Si estás relajado, en un momento de paz y gozo con tu pareja, entonces, sobre todo, trabajarte más el simpático, y si no, el parasimpático, y si no, será siempre el simpático ante situaciones de huida, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, este pensamiento se puede manifestar con imágenes, con acciones, con conducta, ¿no? Y se puede preservar cuando falta la comunicación verbal. El lenguaje utiliza palabras, eh, sintaxis y tiene una semántica característica, es un conocimiento, un deseo de expresar algo, ¿no? Y se puede afectar de dos modos, con lo que se denomina afasia y disartria, pero la clase no está pensada para que ustedes hablen sobre afasia, ni es nuestro interés, ¿no?
el lenguaje tiene, está organizado por fonemas, ¿no? Los fonemas son las unidades más pequeñas de sonido que componen una palabra. Cuando un fonema por sí solo no tiene significado. Cuando se combina con los otros, adquiere significado. Y esto va a depender de las variables culturales y geográficas de esto, ¿no? Bien. El léxico, o sea, o el vocabulario mental, nos permite almacenar un número de 50.000 a 100.000 palabras en un hablante culto, ¿no? Y cada entrada de esta información tiene información fonológica, que corresponde al sonido, ¿no? Morfológica, a la organización dentro de la palabra, y la sintáctico-semántica, para darle la organización gramática de la frase y el sentido de la misma. Yo les decía, por ejemplo, miren cómo cambia la sintaxis. Yo estudio alemán y el alemán tiene en el pasado una forma de perfect muy complicada para un hispanohablante, porque yo puedo decir, ayer he comido pizza con Samuel, Brisa, Bárbara, Cami, Milagro, Enzo y Franco, en la casa de Franco. ¿Sí? En alemán tenés que decir el verbo que le da sentido a la frase al final. Entonces sería como decir, ayer en la casa de Franco, con Brisa, Bárbara, Camila, Milagro, pizza, comido. Entonces, y fíjense cómo se modifica la fonología también, porque cuando yo allá hablo quiero hablar como en español, por más que sepa el sonido como es en alemán, y muchas veces no te entienden porque ese verbo en esa posición, entonces no lo escuchan, lo anulan, ¿no? Lo anulan y gracias a eso, bueno, están los problemas de no te puedes comunicar con esta gente. Bueno, la gramática tiene su sistema independiente como la fonología, la morfología y la sintaxis, y el otro elemento fundamental es la prosodia, que es la entonación, el ritmo, el acento, ¿no? Por ejemplo, yo soy originario de Tucumán, como por eso me dicen Tucu, se habrán dado cuenta, ¿no? Que por eso me dicen Tucu, y en Tucumán el lenguaje de los nativos de esa región no era el quichua. El quichua es un lenguaje que vino impuesto por una invasión de los incas 100 años antes que vengan los españoles. Después vinieron los españoles y bueno, se adquirió el español por eso, ¿no? Pero en los valles cachaquíes el idioma que se hablaba es el cacá. No hay palabra, no ha sobrevivido nadie que hable cacá. Nadie sabe cómo suena el cacá. Pero bueno, yo pasé una experiencia que tuve con unos chicos, unos compañeros de Alemania, y quedé muy movilizado por la historia de este idioma. Y por ejemplo estudié y encontré una tesis de gente que había estudiado, que se habían ido hasta el archivo de Indias. Y decía un jesuita que estuvo conviviendo con los cacá, con los diaguitas estos que estaban ahí, que hablaban cacá, decía, no me acuerdo exactamente las palabras, pero decía algo así: el idioma cacá no ha sido hecho para ser hablado por los humanos, resuena en el paladar, los nativos de esta región no abren la boca para hablar y el sonido suena como un golpe, ¿no? Y probablemente, decía este jesuita, lo único que sobrevive entre nosotros del idioma cacá es la entonación que tienen y la forma característica de decir algunos fonemas, algunos morfemas, ¿no? Como si, por ejemplo, yo tucumano, yo no digo perro, digo perro. Me cuido para no decir perro porque suena muy feo la palabra para decir perro,
Entonces, el perro, acá en Córdoba, uno se civiliza un poco más, ¿no? Pero esta cuestión de la prosodia es lo que le da también la característica al idioma. Y cuando esto se altera es totalmente destructivo a fines de la comunicación. Bueno, la sintaxis tiene una estructura profunda, ¿no? Una superficial, la profunda, que corresponde a las relaciones sintáctico-semánticas, y la superficial es el producto de las transformaciones que se van llevando a cabo por distintas circunstancias. Esto como nada. Bueno, vamos a los fundamentos neurobiológicos. El 96% de la población tiene la dominancia para el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Específicamente, ¿dónde? En el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, ¿no? Porque aparece estos tres elementos, ¿no? El área de Wernicke en el lóbulo temporal, el área de Broca en el lóbulo frontal y el fascículo arqueado que comunica ambas áreas. El área de Wernicke, como está ubicada en el lóbulo parietal, que tenía función. ¿Cuál era la función del lóbulo parietal en sí? La función del lóbulo parietal, chicos, siempre es del temporal, perdón. La función del lóbulo temporal es la decodificación de la información auditiva. Todos estos inputs que llegan por el sistema auditivo tienen que ser transformados en potenciales de acción que después generen la posibilidad de que generen la palabra, que se guarden en la memoria, por supuesto, ¿no? Y el área de Broca, en el lóbulo frontal, lo que hace es coordinar las distintas sinergias necesarias para poder producir el lenguaje, sea hablado, escrito o gestual, ¿no? Fíjense, si uno quiere decir algo, entonces tiene que pensar de una manera inconsciente en regular la columna de aire. Si no tenés columna de aire, no hablas. Si no vas a hablar todo así. Si no tenés una buena columna de aire, no vas a hablar. Entonces tenés que regular el control postural y hacer que el acto expiratorio sea forzado, ¿no? Sea forzado y controlado en el tiempo, para tener una buena columna de aire que nos permita el desarrollo del lenguaje. Después tenemos que tener también los músculos que van a tensionar las cuerdas vocales para poder generar sonidos más agudos, más graves. Y después tenemos finalmente los músculos del complejo orofacial tendientes a posicionar la lengua y la mandíbula en las mejores condiciones para el desarrollo del lenguaje, o la alimentación, o lo que sea. Fíjense, yo no quiero hablar de fase con ustedes, pero si la fase es de Broca, ¿no? El paciente entiende todo, porque lo que le fracasa el paciente con la fase de Broca es la capacidad de planificar motrizmente para poder hablar, ¿no? La paciente de fascia de Broca tiene una fascia no fluente, tiene un habla telegráfica, se domina. Entonces yo tenía un paciente con este tipo de afasia, entonces agarraba y me decía, me miraba y me decía Lili. Y ese era el código para que yo vaya a buscarle a la esposa y la esposa me cuente qué es lo que él me quería decir. ¿No? Esa es la única forma de poder hacerlo, ¿no? Después tener las afasias sensitivas, o de Wernicke, Wernicke, como quieren decir. Las de Wernicke son esas afasias que el paciente tiene habla fluente, porque toda la parte de la producción del lenguaje, la organización sensitivo-motora para el lenguaje, para la expresión del lenguaje hablado o escrito, está indemne, ¿no? Pero
la interpretación del lenguaje que le llega y la producción teórica del lenguaje es lo que está alterado. Entonces, son pacientes que hablan, y di el ejemplo en la mañana, pero yo tenía un paciente en el Hospital Córdoba que le decíamos, disculpen chicos, ¿no? Por lo que voy a decir, la puta. Porque era la puta, 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 la puta. Era constantemente, eso es que se llama jerga facia, lo que estaba haciendo esa persona, ¿no? Hablando en jerga, jerga quiere decir que o utiliza sonidos que no existen o utiliza palabras en un contexto que no están bien utilizadas, y hablaba de esta manera y bueno, y terminó su vida internado con ese tipo de alteraciones del lenguaje. Y después tenemos otro tipo de alteraciones del lenguaje, cuando se altera el fascículo arqueado, que comunica las dos áreas, o se altera la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, esto lo puso sobre la fascia de Broca. Bien. Bueno, la anatomía condiciona la capacidad de expresión del lenguaje. ¿Sí? Esta capacidad de especializarse biológicamente permite codificar, ¿no?, el pensamiento en un sistema compartido de signos y señales que hacen el lenguaje, ¿no? Que apoya el concepto este de lateralización cerebral, en la capacidad sensitiva, fonológica, en la sintaxis y en la adquisición infantil rápida para entender y poder desarrollar un lenguaje óptimo en un niño, ¿no? Tiene que tener los circuitos todos presentes y tiene que tener una capacidad de creatividad muy alta para que este idioma, este lenguaje se pueda transmitir de una manera correcta. Bien. Entonces, un paciente que pierde el habla. A ver si pueden relacionar los tres temas que hablamos hoy día: neuroplasticidad, memoria y lenguaje. Un paciente que pierde el habla, ¿va a haber modificado su homúnculo cerebral? Yo creo que sí, porque va a tener afectada la parte motora. Pero no dependería también el tipo de afección que tiene. Claro, Porque capaz la capacidad motora la tiene y por ahí el homúnculo no se modifica, pero sí la interpretación de las palabras. pero en ese caso se modifica el homúnculo sensitivo. Ah, ok. ¿Ah? También, claro. Hay modificación del homúnculo sensitivo porque tiene que adaptarse a los nuevos patrones de conectividad que tenga. Que es lo que sucede en los pacientes que no tienen tratamiento. De alguna manera logran subsanar su problema y siguen así. ¿Sí? Bien. Y si este paciente que perdió el habla eh, por una lesión en la expresión del lenguaje, ¿qué tipo de alteración va a haber más comprometida? ¿La implícita o la explícita? La explícita. La explícita, exactamente, porque está cimentada con el lenguaje. ¿No? Sí te puede pasar, por ejemplo, con
Yo me recuerdo un paciente, una anécdota muy graciosa, ya cuando terminamos, chicos, pero se me vino a la mente esto, ¿no? Tenía un paciente, un camionero, señor mayor que tenía un camión y se había fracturado la cadera y se hizo un repaso de cadera. Y un domingo va el hermano desesperado a buscarme, tú, vení que se cayó, mi hermano estaba atando la lona en el camión, se cayó y qué sé yo. Yo me imaginaba la cadera acá, ¿viste? Articulada acá en la mastoides, ¿viste? Yo vivo en un pueblo chiquitito así, no había médicos, no sé, porque no había nada, éramos nosotros, nosotros éramos todos. Entonces me voy a ver el tipo y afortunadamente la cadera estaba bien, yo ya me relajé, le revisé el pie y le digo, mire, don Alberto, de usted lo que tiene yo para mí, el gato. También quiere aprender el lenguaje la gata. Mira, Alberto, Perdón. ah, No, perdón, profe, justo se me cruzó mi hija. no hay problema, no hay problema. Yo acá tengo el consultorio, si no la mía también se me sube, no hay problema. La mía no es mi hija, es gata sucia, nomás para mí. Bueno, el asunto que tenía el tobillo hinchado negro este hombre así, ¿no? Entonces le digo, Alberto, no tengas problemas, yo tenés un esguince. Me miraba la boca, ¿no? Me miraba la boca. ¿Qué es lo que tengo? Me dice, digo, un esguince tenés, digo, una torcedura. ¿Un eclipse? Me decía. No, Alberto, un esguince. Y yo veía que él ponía la boca para poder decir esguince, pero eclipse, lo decía rápidamente el eclipse, ¿no? Ahí se notaba en él esta cuestión, ¿no? La memoria explícita e implícita, cómo estaba alterada en una persona de esa edad, ¿no? La memoria implícita no se podía disociar de la explícita en relación a esta parte del lenguaje que no es una palabra común. Y yo lo veo acá en el pueblo y no sé ustedes en Neuquén si tendrán modismo, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que la gente dice acá? Cosas que a mí me causan gracia escucharlas, ¿no? Bueno, miren la tontera, ¿no? Acá, cuando vas a comprar un paquete de galletitas, no sé, Ópera, Oreo, lo que sea, para la gente de Córdoba no son galletitas, son masitas. Aún cuando la etiqueta dice la palabra, eso marca cómo se ha modificado estas cuestiones del lenguaje y cómo para muchas personas les cuesta salir de esta situación, ¿no? Bueno, chicos, nada más por hoy. La semana que viene nos toca sistema ventricular, microencefalografía, circulación.